En un mundo que parece que está todo mal, ella abre un espacio para reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Candenomics. Con gente que sabe, hay que imaginar. Entre todos pensemos otra realidad. Venido, sentate a escuchar en Candenomics. Hola a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo Candenomics, esta vez con Florencia Guimaraes, una gran activista travesti, autora de Furia Traba, que lo recomiendo muchísimo. También la presidenta de la casa de Loana y Diana. Y un montón de cosas más que van a quedar impregnadas en la conversación que vamos a tener. Muchas gracias por venir. No, por favor, Cande, gracias a vos por la invitación. Muy contenta de estar acá con vos, de poder venir a hablar un rato de todo lo que venimos atravesando o que atravesamos, de poder poner la voz también en primera persona. Agradecerte sobre todo también poder estar acá en este contexto donde hay como un retroceso de las voces travestis y trans en los medios, ¿no? Donde parece que hubiéramos pasado de moda, sentimos a veces nosotras. Entonces, para mí es muy importante poder estar acá, poder hablar, poder seguir visibilizándonos en un contexto, vuelvo a repetir, donde en el mundo hay una arremetida contra las identidades travestis y trans. Así que nada, agradecerte, por supuesto. No, gracias a vos por venir. Para mí era muy importante sumar tu voz, tu perspectiva a justamente esto, a cómo ves a la Argentina y la Argentina en este mundo que además de ser cada vez más conflictivo, además de tener de nuevo una presidencia de Trump, ataca ferozmente toda la agenda LGBT que engloba en una agenda más grande 2030, muy, muy abstracta, pero que en lo concreto arremete mucho contra las personas travestis y trans. Sí, una agenda de discursos de odio, ¿no? A nivel internacional, que no es nueva, sino que se viene dando hace muchos años, pero que ahora también desembarca con muchísima crueldad en nuestro país. Por supuesto, específicamente hacia un sector de la población que es el más vulnerado en todos sus derechos y que vivimos bajo la violencia y la pobreza estructural que somos las personas travestis y trans, pero una agenda que viene ya haciendo campaña contra el movimiento de mujeres y diversidades, contra quienes nos paramos desde los feminismos y los transfeminismos, viene instalando nuevamente o demonizando la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito que tanto nos costó, la ley de identidad de género, ¿no? Que fue algo maravilloso y que fue realmente, nosotras le decimos, es como una llave, ¿no? Que abre la puerta para poder acceder a un montón de derechos que nos eran negados, no negados en lo explícito, porque, no sé, por citar algo, muchas de nosotras no pudimos terminar ni siquiera la escuela, primaria o secundaria. Y no porque en ningún lugar o haya nada que diga las personas travestis y trans no pueden venir a este colegio. Claro. Pero sin lo implícito a la hora de no respetar nuestras identidades, de negarnos ir a un baño, de negar nuestros nombres y nuestros pronombres, de no estar en los libros de historia ni en ningún tipo de bibliografía. Todavía no existimos, parecieran las personas travestis y trans, ¿no? Claro. Entonces... Y también la poca aceptación, ¿no? Porque yo pienso incluso con la ley de identidad de género tiene 12 años. 12 años cumplió. 12 años, o sea, tiene una larga trayectoria legislativa en nuestro país. Ni hablar del colectivo travesti trans, pienso en Cris Miró, digamos, como una figura que pegó mucho en términos culturales, que mostró, que llegó a los medios, que visibilizó que existía y que fue muy amada por todo el público y por toda la Argentina. Entonces pienso, incluso con todo eso, uno en su día a día no es que convive en la universidad, en los espacios laborales, en el medio de transporte, en el día, con muchas personas travestis. No, todavía no sigue. Llama la atención. Sí, por suerte llama la atención, o a personas como vos y muchas otras les llama la atención, pero no a gran parte de la sociedad. Todavía no se sigue preguntando a la sociedad dónde estamos las personas travestis y trans, porque en el imaginario colectivo
se piensan que nos hacemos travestis y trans para ejercer la prostitución, entonces nos siguen situando en ese lugar, porque nadie se pregunta dónde estamos, pero todos y todas saben dónde estamos. Claro. En las zonas rojas, a la noche en una ruta, en esos lugares clandestinos, ¿no? Entonces, más allá de estas cuestiones culturales que vos citás, como lo de Cris Miró, que fue aceptada, también cabe decirlo, porque si bien fue la primera travesti que en los medios de comunicación visibilizó su identidad y todo lo demás y llegó a los teatros, es porque cumplía también con algunas normas y con algunos estereotipos culturales, era blanca, era académica, pero no pasaba lo mismo en la misma época, en los 90, con las demás travestis que estábamos en la calle Godoy Cruz, en Palermo, y que éramos reventadas a palos por la Policía Federal, detenidas o molidas a golpes por los vecinos de las buenas costumbres, ¿no? Bien hipócritas porque después consumían nuestros cuerpos siendo niñas, pero los vecinos de la zona de Palermo y de Flores se habían organizado en coches particulares para perseguirnos y que la policía nos llevara presa. Esa es la Argentina, ¿no? También conviven estas realidades. Una Cris Miró adorada y querida, y estos mismos vecinos seguramente yendo a pagar una entrada al teatro para verla, pero luego, cuando una travestita o una traba o una travesti estaba en las puertas de su casa, la mandaban a reprimir, a Claro. apresar, a esconder, y nos criminalizaban en definitiva. Entonces convivimos y seguimos conviviendo, ¿no? Con esos paradigmas tan dicotómicos de decir, bueno, muchas personas, wow, me encanta Flor de la B, la miramos todos los días, Lizzy Tagliani cómo nos hace reír, pero al mismo tiempo, después si vemos una travesti en otro lugar, nos genera rechazo, la excluimos, o no nos preguntamos por qué nosotras las travestis todavía no hemos llegado a esos lugares de poder como ser diputadas, ser senadoras, o a otros espacios como ser maestras jardineras de esos niños y niñas de esas mismas familias, ser vendedoras, en cualquier ámbito que quisiéramos estar. Total. Pero sí la mayoría, lamentablemente, todavía estamos en el ejercicio de la prostitución, porque es una deuda que todavía no ha podido saldar el Estado con nosotras. Más allá de que, por supuesto, para nosotras ha sido muy importante la ley de cupo laboral travesti y trans, ¿no? La primero, llevada adelante por Diana Zacayán, nuestra compañera travesti, matancera y piquetera, que logró esta ley en la provincia de Buenos Aires y al mes fuera asesinada, víctima de un travesticidio. Y luego logramos que esta ley fuera a nivel nacional. Bueno, la verdad es que fueron muy pocas las personas que ingresaron a trabajar. Y ahora hubo 400 despidos Exacto. de personas trans dentro del cupo Exacto. laboral travesti trans. Me sirve esto que hablas de esta hipocresía de la sociedad argentina, porque pareciera que no solo que se mantuvo en el tiempo, sino que ahora ganó las elecciones, digamos. Como que estamos del otro lado. Y a mí me cuesta... A mí me costó mucho aceptar no aceptarlo en términos democráticos, sino aceptar la realidad de venir de, bueno, no sé, yo soy muy hija del Ni Una Menos, de la Marea Verde, como de creer efectivamente que estábamos transformando, y creo que transformamos muchas bases de la sociedad en victorias culturales y también legislativas, y de repente que venga el contrario, ¿no? Que venga la reacción y que sea la reacción, bueno, el primer presidente libertario del planeta con el ajuste más grande en la historia y con un discurso muy odiante. Sí, un discurso muy odiante. Y esto que vos decís también a mí me lleva a pensar siempre, es algo que he interpelado toda la vida y también lo reflexiono con otras compañeras y lo llevo muy adentro y me genera conflictos cuando se habla de la democracia, ¿no? Las travestis parece que todavía no somos parte de esta democracia, más allá de cuando vamos a votar. Después esa democracia es muy débil hacia nosotras, muy, muy débil, porque nuestros derechos siempre están pendientes de un hilo. Depende del gobierno que esté, va a pasar lo que pase o lo que no. Claro. En otros contextos podemos ser encarceladas, en otros contextos podemos acceder al trabajo. Ahora nuevamente retrocedemos y tenemos un montón de compañeras. Esto que vos decías de esos 400 despidos, ¿no? Eso para nosotras es muy doloroso, porque hemos luchado históricamente por el acceso al trabajo y de repente
Hay compañeras travestis que a los 30 y pico, 40 años de edad tuvieron su primer empleo y pudieron salir de ese hotel donde vivían hacinadas, compartiendo habitación con otras compañeras travestis y compartiendo el baño entre 20, 30, 40 personas, y se alquilaron algo y se compraron su primer colchón limpio para poder dormir cómodas y solas o con quien quisieran, una heladera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando asume este gobierno, quedan en la calle en términos literales. Claro. Quedan en la calle de verdad y vuelven a una esquina, ¿no? A estar expuestas a todas formas de violencia y a ver cómo van desenvolviéndose o cómo hacen para llenar la olla, para pagar esas deudas, esos préstamos que sacaron, porque las travestis también movemos la economía históricamente, ¿no? Pero nunca se nos ha tenido demasiado en cuenta a la hora, de hablar de economía. Nosotras movemos profundamente la economía, porque siempre hemos pagado el doble o el triple que todas las personas. Para vivir en un hotel pagamos el doble o el triple. Para viajar con los tacheros que te llevan a la zona para ejercer la prostitución, tenemos que estar pagando. Para llenar la caja chica de las comisarías, siempre sacamos plata de los bolsillos. Y así, para acceder a una cirugía, pagamos el doble o el triple que cualquier otra persona porque los médicos no te quieren operar o no te querían operar. Entonces, claro, es mucho el dinero que también desembolsillamos nosotras, ¿no? Sí. Y no se nos tiene en cuenta muchas veces a la hora de hablar de economía o de planificar, del propio Estado planificar, ¿no? En términos económicos y en términos de, no sé, acceso a la vivienda, de programas y todo lo demás. Bueno, alguna especie de subsidio o alguna cuestión que tenga que ver con un módulo alimentario y nada más. Hay muchas deudas con nosotras. Una de las deudas sí, es el acceso a la vivienda. Bueno, No se ha pensado, inclusive desde los feminismos, y nosotras somos parte y lo hemos interpelado, a la hora de viviendas para mujeres que atraviesan violencia de género, etcétera, ha habido, y las travestis hemos quedado por fuera. Y estamos atravesadas estructuralmente por todas las formas de violencias habidas y por haber, las personas travestis y trans, más específicamente las feminidades travestis y trans. Y esto es estadístico, no es una cuestión de, bueno, a ver quiénes son más vulnerabilizadas, si las masculinidades trans o las feminidades. La realidad es que el 90% de las travestis subsisten de la prostitución en Argentina y en todo el planeta, no solamente en Argentina, porque esto es un fenómeno que se da y es estadístico en todo América, inclusive si contamos desde América del Norte, América del Sur, Centroamérica, sucede lo mismo, las estadísticas son las mismas, ¿no? Porque a veces se piensa, bueno, otras compañeras, las compañeras en Estados Unidos, mujeres trans, la mayoría subsisten de la prostitución, son racializadas, son asesinadas, lo mismo sucede en Argentina, de norte a sur, de sur a norte, sucede lo mismo, ¿no? y en esta caracterización, ¿no? Con todo lo que falta y que ya faltaba en el gobierno anterior y en toda la trayectoria, ¿no? Deudas de, si se quiere, de la democracia argentina, de esta democracia de ya 41 años, pero en este contexto con ni siquiera una intención de querer saldar esas deudas, sino un sálvese quien pueda, y donde pareciera que las culpables de todo esto son los cupos de género, los cupos travesti, los cupos y una política específica para poblaciones más vulneradas económicamente. Sí, a mí me parece que las personas travestis y trans siempre hemos sido, o nos han puesto como una especie, somos el chivo expiatorio de muchas de las mierdas que hace esta sociedad, que hacen los gobiernos de turno, porque nos ha tocado en muchos momentos de la historia, ¿no? Acá se habla de que la democracia volvió en el 83, con la llegada de Alfonsín, etcétera, pero las travestis fuimos perseguidas, criminalizadas por el Estado hasta el año 2008 a través de los códigos contravencionales. No tuvimos derecho a nuestra identidad hasta el año 2012, que se sancionó la ley de identidad de género. Entonces no podíamos salir a la calle porque éramos apresadas, pero al mismo tiempo sí teníamos que ir a votar. Siempre hago esto del voto porque para nosotras era de una gran hipocresía, ¿no? Entonces, mirá, hace poquitos años que las personas travestis y trans tenemos derecho a la identidad,
tenemos derecho a transitar en la vía pública, que era algo prohibido para nosotras. Y eso sí, era prohibido desde una normativa, porque había códigos contravencionales que decían que toda persona que no tuviera o que estuviese con ropa inadecuada al sexo, así lo decía el artículo, debería ser apresada, multada o castigada. Y eso aplicaba específicamente hacia nosotras, ¿no? Entonces, esa democracia tardó mucho para nosotras, por eso nosotras hablamos de una reparación histórica, de una ley de reparación histórica. Son muchísimos años de orfandad social, de orfandad estatal, pero sí de criminalización, de persecución y de estigma, ¿no? Y son muy pocas las compañeras que sobrevivieron, que tenemos mayores de 60 años de edad hoy en Argentina, y que van a morir seguramente, esperemos que no, porque nosotros estamos luchando incansablemente por una ley de reparación histórica, que es un legado que dejó Luana Berkins, porque necesitamos que el Estado, así sea, porque es simbólico, pida perdón también a la comunidad travesti trans por esta violación a los derechos humanos sistemática que ha hecho con nosotras, ¿no? Porque éramos encarceladas, dormíamos dentro de una comisaría, nos violaban, nos mataban a golpes. A mí me ha sucedido, porque yo soy de la última camada, tengo 44 años, y me ha tocado que me lleven y me saquen de una peluquería, 5 patrulleros con escopetas, porque los vecinos habían visto una persona sospechosa. La sospechosa era yo porque era una travesti. Claro. Y terminaron en una comisaría sin saber cuál era tu destino, porque sabemos lo que hace la yuta, ¿no? Y yo vengo del barrio de Luciano Arruga y sabemos muy bien lo que hace la policía. Entonces vos entrabas a la comisaría, pero no sabías si salías. Y muchas veces no se enteraba tu familia ni nadie. Por suerte, o no sé si es por suerte, pero dentro de todas estas torturas sistemáticas siempre había otras compañeras travestis que compartíamos calabozo y quizás alguna salía antes y podía acercarse, si es que vos tenías familia cercana y todo lo demás, a decir, che, Florencia está en la comisaría hace 3 días, ¿no? Entonces, eso a mí me moviliza muchísimo, me sigue movilizando, porque sigue pasando, ¿eh? ¿Y ves un aumento de la criminalización? Sí, por supuesto. Con esta policía? Sí, por supuesto. Lo veo constantemente, lo veo muy específicamente en el territorio en el que vivo, que es La Matanza. Justamente este fin de semana que ya me viene pasando, porque yo vivo muy cerca de Ruta 3, y ya hace muchos años, pero ahora es con muchísima más saña, vemos cómo la policía y la gendarmería inclusive también se toma el tiempo todos los días a la tarde de vaciar los colectivos Línea 620 que salen de General Paz y Provincias Unidas, que son nuestros compañeros, hermanos, vecinos de la clase trabajadora que vienen de hacer sus changas y se levantan a las 3 de la mañana para ir a laburar y vienen llenos de pintura y sus cosas y ya están como domesticados, ¿no? Los bajan y ya ponen los brazos contra el colectivo, los cachean, les revisan el bolso y los vuelven a subir. O sea... Hay una cotidianeidad tremenda exacto. eso cuando... Pero eso tiene que ver a quienes somos de la clase trabajadora, ¿no? Ahí también nos atraviesa esa persecución no solamente a las travestis, sino a quienes venimos de estos sectores, de los barrios populares, de esos lugares que se siguen considerando marginales, ¿no? Entonces esto a mí me preocupa porque detrás de eso sabemos lo que sucede, que tiene que ver muchas veces y lamentablemente cuántas víctimas tenemos de gatillo fácil, cuántas compañeras son desaparecidas por las redes de trata, que siempre está la complicidad, porque no existirían las redes de trata sin la complicidad del poder político, del poder de la justicia, del poder de las fuerzas de inseguridad, porque para mí no son de seguridad, sino son de inseguridad, ¿no? Entonces me parece que estamos en un contexto donde lo que quieren demostrar este nuevo gobierno nacional, pero no solamente el gobierno nacional, pero específicamente sí lo vemos, por lo menos más en los medios de comunicación, es el discurso del gobierno nacional, es la cuestión de la mano dura, el miedo, que tengamos todo el tiempo pánico, miedo. Me pasó hace poco de estar en la estación de Aedo, sí, estaba esperando el tren Sarmiento a las 3 de la tarde y que venga la gendarmería, me pasó hace 2 semanas y no lo podía creer. Y me pidan el documento y me anoten en una planilla que estaban anotando y pidiendo los datos a las personas que se encontraban en la estación. Sentí un escalofrío en mi cuerpo increíble, no me pasaba hace mucho tiempo eso, realmente. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y hay mucha gente, lamentablemente, inclusive gente cercana,
que está contenta, que está feliz con eso, ¿Y ¿no? por qué crees que es eso? Y porque se ha generado también durante muchos años, muchas décadas, un estigma hacia los pibes de nuestros barrios, hacia los pibes con gorrita, con visera, ¿no? Porque vos ves un pibe que es marrón, que es morochito, que puede ser mi hermano, mi sobrino, o cualquier otro vecino, y automáticamente lo miran como si fuera un posible delincuente, como que te va a matar, ¿no? Ese es el discurso de los medios de comunicación Obvio. Yo también. trabajo a la mañana, la televisión a la mañana son o accidentes de tránsito o robos, entraderas. Yo digo, ¿cómo la tele va a estar las primeras 3 horas del día mostrándote que te van a robar, que te vas a chocar, que vas a... Es terrible. Exacto. En términos comunicacionales de lo mal que queda tu cabeza si estás viendo todo el día cómo le roban a la gente. Bueno, y eso es lo que... Le roban directamente, porque como Caputo te roba indirectamente, No, eso lo bueno, omiten. eso no pasa nada, ellos pueden robar, ¿no? Ahí no pasa nada. El problema es con los morochitos, con los villeros, con los pibes de los barrios, porque digamos las cosas como son, estos son los términos que usan, ¿no? Estos negros de mierda hay que matarlos a todos, porque obviamente vivimos en una sociedad extremadamente racista también, entonces esas son las palabras que utilizan, porque yo lo escucho cuando voy a la verdulería y estoy haciendo la cola, y escucho, ¿no? ¿Viste? Le robaron, quisieron robarle, ¿no? Estos negros seguro fueron los de la villa, todo el tiempo seguro fueron los de la villa, ¿no? Claro. Todo el tiempo lo mismo. Ayer veía en un noticiero que lo robaron a un señor grande en San Isidro, y los titulares eran, ahora van contra la gente de la clase alta o clase media alta, ¿no? Como esta Claro. cuestión de generar... Trabajadores contra trabajadores. exacto, exacto. Eso es lo que a mí más me preocupa de esta Argentina, que siento que la apuesta es a eso, al fin y al cabo, porque después tenemos, bueno, la categoría de cada uno, pero al fin y al cabo es trabajadores contra trabajadores, porque los que no son trabajadores no están en nuestros espacios, no están en nuestros círculos, están en sus countries o en otros países o en otras zonas a las cuales no tenemos acceso. Exacto. Y termina peleándose el que viaja en colectivo contra el que viaja en auto, pero también hace una jornada de 12 horas. Y que tiene un autito porque vive laburando también y porque Total. seguramente lo sacaste a pagar en 800.000 cuotas y a veces Y no te está alcanza harto ni para el también, seguro. digo, y todos Exacto. estamos hartos y hay un Exacto. hartazgo, Hay un que yo lo hartazgo. entiendo de todos lados, pero está mal canalizada la bronca. Exacto, porque el hartazgo debería ser realmente hacia los poderosos, hacia esos sectores que son minoritarios pero que manejan la economía de todo el país y que nos asfixian constantemente, sistemática y eternamente, no solamente desde ahora, sino desde que la Argentina es Argentina, ¿no? ¿Y por qué no se cana? Mi pregunta va como, Sí. vos viviste el 2001 también. Sí, fue terrible hubo el 2001. Fue terrible, pero había una bronca más generalizada hacia que se vayan todos. Exacto. Y ahora pareciera que se aceptó una idea de, bueno, nos tenemos que sacrificar, la guerra es contra el otro, me quiero salvar yo solo. ¿Qué ves de distinto en este Y el contexto? capitalismo ha avanzado muchísimo, ¿no? Por supuesto, en lo discursivo, con muchas herramientas como los medios de comunicación, todo el día nos están bombardeando con esto que vos mismo citabas, ¿no? Todo mal, todo crímenes, te van a robar, todo asesinatos, o todo este sector son vagos que cobran planes del Estado porque no quieren trabajar y te hablan de la cultura del trabajo, porque yo soy de la cultura del trabajo, pero estos no, o tienen pibes para cobrar la asignación universal por hijos. Son muchos años también, Sí. ¿no? La batalla cultural. Son muchos años de este estigma y de todos estos prejuicios y de lo que fueron instalando, que realmente ha hecho mucho daño en nuestra sociedad. Entonces, quienes somos hasta de los mismos barrios, vos escuchás hasta dentro de una propia casa, en una misma familia, que capaz que se están todos cagando de hambre, pero vos escuchás intergeneracionalmente los discursos, ¿no? Y son completamente diferentes, inclusive en familias donde han votado a este ser terrorífico como Milei, pibes de las barriadas, y los padres han votado otra cosa, o han votado a la izquierda, o han votado a Massa, o lo que fuese, y vos decís, wow, ¿no? Claro. A los puntos que hemos llegado. Pero me parece que tiene que ver también con esta cuestión
cultural que se vino instalando y con el individualismo que va creciendo cada vez más, esto que vos decís, del sálvese quien pueda, ¿no? O sea, yo me tengo que salvar yo y no me importa lo que pasa al lado, no me importa... No, y si te tengo que aplastar, te aplasto. Si te para tengo que salvarme aplastar, te aplasto y te reviento. No me interesa porque primero estoy yo, ¿no? Si te tengo que matar, te mato. Y si tengo que decir que te lleven presa o preso, que te lleven. O si vemos que a los jubilados lo están matando a golpes, no se mueve casi nadie, o son muy pocos los sectores que se mueven. Cuando en el 2001, yo me acuerdo porque yo he ido también, éramos una multitud en todos lados. En todos lados. A mí me preocupa también los niveles de, no sé si utilizar la palabra pasividad, tranquilidad social o por lo menos es lo que pareciera, ¿no? Y estos discursos Sí. que vos que trabajás en los medios también los escuchás constantemente y ves la gente, a mí me llama la atención porque son de mi propia clase, son de nuestra clase y esperando el tren y que te aumenta el boleto, no sé, el doble, el triple. Y bueno, y hay que acostumbrarse. Pagábamos muy poco. Pero pagábamos poco. Pero una cerveza vale 3.000 porque el boleto va a valer tanto. Claro, ¿y ¿no? vos cuánto ganas? Exacto. A mí eso realmente me preocupa mucho. Yo creo que hay algo, obviamente que hay entiendo el hartazgo porque es muy decepcionante también y una como luchadora, viste, sentís, te atraviesa. Pero hay algo en esta batalla cultural para mí entre lo individual y lo hiperindividualizado y lo colectivo y lo común, que al fin y al cabo encuentro esas raíces, ¿viste? Como que ellos están en contra de todo lo que tenga que ver con una organización social, pero en contra incluso de que 3 personas se junten y hablen. O sea, como en contra de cualquier cosa que tenga que ver con pensar con un otro, ¿no? Ellos apuestan a Twitter, a la hipersegmentación, a que vos tengas un sesgo de confirmación constante. Y ahí yo creo que hay mucho para aprender del colectivo travesti de nuestro país, de cómo se generó, de cómo sobrevivió todas estas deudas que vos decías, ¿no? En un contexto tan hostil donde fue y es tan difícil ser, pues porque tu identidad está negada socialmente, y sin embargo son. Entonces hay algo ahí para aprender en términos de cómo entrelazar esa comunidad. Sí, la verdad que siempre hablamos mucho y muchas compañeras dicen y decimos somos sobrevivientes, pero también somos sobrevivientes gracias a a las otras, ¿no? De todo el dolor y de todo lo que hemos atravesado históricamente, hemos creado, no nos quedamos en la cuestión ni individual ni victimizante, ¿no? Sino que hemos hecho todo lo contrario. Hemos creado lazos muy fuertes, somos realmente familia, con otras trabas, nos cuidamos, pero también esto surge, yo creo que también surge de la orfandad social, ¿no? De haber sido excluidas de nuestros hogares, de las escuelas, de todos lados, entonces también no nos quedaba mucho más que crear nuestros propios espacios de cuidado, de seguridad, de economía, ¿no? Para cuidarnos entre nosotros cuando una compañera, no sé, está enferma y no podía ir a pararse a una esquina y comía igualmente y se le proveía todo lo demás. Entonces fuimos generando esos lazos comunitarios que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Lo nuestro tiene que ver con la supervivencia. Y no quedarnos en estas cuestiones siempre de, bueno, individuales, porque yo podría decir, ay, yo soy sobreviviente de prostitución y a mí me pasó esto y aquello y lo otro, sí, pero le pasó a casi todas mis compañeras. Claro. ¿No? Entonces no me puedo quedar solamente en eso. La lucha debe ser conjunta, debe ser comunitaria. Es fuerte eso que decís. Y porque es así, no podés quedarte. Es muy difícil también romper con eso, porque esta sociedad siempre te arrastra al individualismo y a quedarte en, bueno, yo pobrecita de mí, papá. No, nosotras todos esos dolores los llevamos colectivamente, comunitariamente, pero también porque tenemos un cementerio en la cabeza de un montón de compañeras que hoy no están.
Yo te puedo nombrar de la época que yo arranqué mi transición y que empecé mi mundo como traba y qué sé yo, éramos 6, 7 compañeras de la misma edad y la única que está viva soy yo. Tengo 44 años nada más. Es que estás por encima de la esperanza de vida Estoy del encima colectivo. de la probabilidad de vida de las personas travestis y trans. Mis compañeras murieron a los 20 y pico de años de edad. Entonces, eso también te va generando como una resistencia interna y te va generando otros vínculos de supervivencia y que tienen que ver con ir todas juntas para el mismo lado y luchar contra los códigos contravencionales y luchar por la ley de cupo, por la ley de identidad de género. O sea, nuestra vida está basada en la lucha, pero también lamentablemente está rodeada de muertas y de muertes, ¿no? Y eso en un punto es muy triste, es muy doloroso, pero también te fortalece. Eso es lo que a mí me flashea mucho, que siempre me Te rompió mucho la fortalece. cabeza. También, no sé, uno, y recomiendo a quien no lo haya hecho, ¿no? Pero si te pones a escuchar entrevistas que le han hecho a Loana Berkins en la televisión y demás, hay algo que a mí me llama mucho la atención en términos de la cultura travesti, que es la construcción desde el amor, cuando en realidad la base es tan dolorosa y es tan difícil. Y sin embargo, lo que se rescata es esos valores comunitarios, ese nos salvamos entre todas, ese, como que es, eso siento que hay algo ahí que nos vendría bien aprender al resto, porque sí, viste, como que a veces la primera reacción es como, todo es una mierda, ya está, vamos, Exacto. ¿por qué no nos extinguimos? Yo a veces pienso, ¿por qué no nos extinguimos mañana y listo? Y digo, bueno, no, pará, hay gente que la pasa mucho peor y logra construir algo que está bueno, que se basa en cuidado, en amor, en construcción, pero es muy difícil hacer ese traspaso. Es difícil, pero para nosotras es muy importante construir desde la amorosidad, ¿no? Valoramos mucho nuestras vidas. Yo creo que valoramos mucho la vida porque estamos rodeadas de tanta muerte que valorás mucho la vida. Y eso es algo que nos atraviesa o se destaca de la comunidad travesti trans, porque cuando nos miran desde la afuera, muchas personas les sucede esto. ¿Cómo puede ser que sean tan fuertes o que sigan adelante? Y porque valoramos la vida y porque también creemos profundamente en otro tipo de sociedad, en otros mundos. Queremos que las nuevas generaciones de personas travestis y trans no atraviesen lo que atravesamos nosotros. Lamentablemente vamos viendo como todo el tiempo se va retrocediendo, pero todo el tiempo nosotras también vamos empujando para que estos retrocesos sean lo mínimo posible, porque queremos otras vidas, queremos que las nuevas niñeces, juventudes, travestis y trans tengan otras experiencias, puedan vivir libres de verdad. Cuando hablamos de libertad, o nosotros hablamos mucho de las niñeces y las infancias libres, hablamos de todas las infancias, ¿no? Pero sobre todo también las infancias travestis y trans que sean libres de verdad. Claro. Queremos eso, apostamos a eso, y no es de ahora, ha sido histórico en la población travesti y trans, porque no nos quedó otra también, vuelvo a repetir. Siempre era encontrarse con otra traba y ibas ya generando esos lazos. Caíamos en una comisaría, vos a veces no te conocías con tus compañeras y era como nada, vos veías que había otra traba y era respirar profundamente y decir, bueno, estoy con otra, con una hermana, lo sentimos de esa manera. Y era dormir juntas en el piso, cagadas de frío y abrazarte con la otra y saber que si pasaba cualquier cosa iba a estar la otra al lado tuyo. Y eso se sigue sosteniendo, vos sabés que se sigue sosteniendo y es algo, para mí es maravilloso, eso es hermoso dentro de nuestra comunidad. Porque siempre hemos tenido que estar, cuando una compañera termina sola en un hospital, agonizando, muriendo, somos nosotras quienes están. Cuando termina muriéndose o cuando asesinan a una compañera, muchas veces somos nosotras las que estamos haciendo una colecta para que tenga un cajón, para el velorio o lo que fuese. Claro. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con esos lazos que se van creando y que se han creado de amorosidad, más allá de un montón de diferencias, por supuesto, que tenemos todas las personas. Obvio. Para mí algo hermoso, vos sabés que me ha pasado y nos pasa a todas, porque esto lo hablamos colectivamente. En lo cotidiano, imagínate, un ejemplo, el otro día fui a Once a comprar unas cosas, pasa una traba y
ya te mirás, hola nena, hola, ¿cómo estás? Es como que ya es una cosa increíble. Claro. Y te podés sentar o te cruzaste en el colectivo o en la situación que fuese y parece que te conoces de toda la vida. Claro, sí, sabes que hay una compañera ahí. Hay una compañera. Vos sabés que va a pasar cualquier cosa desde que te griten o te quieran agredir y vamos a saltar juntas. Claro. Y si tenemos que, nos conocimos y pintó ir a copetear y a tomarnos, no sé, un vino, una cerveza, y vamos a terminar hablando de la vida, de nuestra familia, de nuestros amores, de un montón de cosas. O sea, es increíble realmente. Yo no puedo explicarlo con palabras, pero nos sigue sucediendo. Claro. Y vas a otro país y capaz que te cruzás con compañeras y ni siquiera hablas el mismo idioma en términos del lenguaje, pero compartís, te haces entender, terminás durmiendo junta en la casa de una, de la otra. Eso es hermoso. Me interesa esa conexión más como la caracterización de cómo ves al mundo, como en relación también al rechazo que está teniendo las personas trans y particularmente las personas travestis en esta ultraderecha que va ganando lugares. La verdad que es terrible la reacción. La reacción del mundo, hay una reacción que acompaña estos discursos, que es lo más preocupante y doloroso también para nosotras y nosotres, ¿no? Porque vemos también, por lo menos esto también lo veo yo, siento y sentimos también, porque lo hemos hablado con varias compañeras, como que hemos sido bastante utilizadas, ¿no? Como, bueno, vamos a poner una traba acá y otra allá, invitamos a una traba y un panel, y en algún lugar en el estado, y pin, que pum, que pam. Pero fue solo eso. A veces nos sentimos como una cuestión decorativa, ¿no? Como lo políticamente correcto. Depende del Claro. contexto. Bueno, vamos a contratar a una persona travesti o trans. Pero después eso se cae, eso no se sostiene. No se sostiene en lo discursivo, no se sostiene en la lucha. Vemos en estos contextos internacionales y que también nos atraviesan acá, en materia de pegarle fuertemente a las personas travestis y trans con estas cuestiones, ¿no? De la ideología de género, algo que ya no es nuevo, que es bastante antiguo, con mis hijos no te metas. Sí, que siempre encubren abusadores, Exacto. además, ¿viste? Como siempre Bueno, los referentes son, con o los sea, abusadores nadie se mete. siempre. Ellos, ahí no hay problema, ¿viste? El problema son las personas travestis y trans, que nos siguen poniendo en ese lugar de, bueno, estos degenerados, degeneradas, etcétera. A mí me preocupa que no haya una reacción contundente o un mensaje contundente por parte de referentes políticos, de personas que realmente su voz llega a todos los lugares diciendo, paren la mano, ¿no? Dejen de incentivar a los discursos de odio, que no son solamente los discursos de las redes sociales, no queda solamente en esto del hate o de estar diciendo, no sé, vamos a matar a las personas travestis y trans, en términos como si fuera una cuestión narrativa y nada más. Eso se materializa en nuestras corporalidades. Eso se materializa en que nos den una paliza en la calle, en los travesticidios, en los transhomicidios, en que no se sepa qué pasó con Tehuel de la Torre, en que nos echen de los trabajos, en la quita de políticas de género, políticas públicas pocas que había de abordaje hacia las personas travestis y trans. O sea, estamos viviendo en un contexto donde, en Argentina particularmente, se ha institucionalizado el discurso de odio muy fuerte. Y eso es realmente preocupante y debe preocupar sobre todo a los organismos de derechos humanos, que deben salir fuertemente a pronunciarse contra esto. Nosotros lo estamos esperando, porque esto es algo que quienes me conocen saben que soy muy interpeladora de todos los espacios. Las trabas hemos acompañado infinidades de causas y les vamos a seguir acompañando. Nos hemos hecho carne cuando desaparecieron a Luciano Arruga, cuando mataron a Mariano Ferreira, y podemos nombrar un montón de otras causas que no son específicas de las personas travestis y trans, pero hemos estado ahí poniendo el cuerpo. Tenemos historia, tenemos una Diana Zacayán cortando Ruta 3 en el movimiento piquetero, siendo traba, luchando contra la contaminación del Seance La Matanza, que todavía persiste,
y estaba luchando por esa causa, porque estaba atravesada por la clase, porque no es solamente por ser una travesti voy a luchar solo por mis derechos como traba. Las travestis luchamos por un montón de causas, nos solidarizamos con los docentes, con los trabajadores y trabajadoras del Estado, con multiplicidad de causas, y a veces notamos que del otro lado no es recíproco. Claro. Entonces necesitamos ese abrazo también, ¿no? Necesitamos sentirnos abrazadas, contenidas, sentir que hay otras personas que realmente hacen carne o que nos hacen parte de la agenda política, social y emocional, no solo en lo discursivo, sino también en poner el cuerpo, en acercarse cuando matan a una compañera travesti, cuando estamos en un juicio, en múltiples situaciones. Yo creo que es necesario. Nosotras lo necesitamos realmente. Claro. Y lo decimos porque vamos a seguir acompañando multiplicidad de causas. Ya te vuelvo a repetir. No es solamente la agenda travesti, no es solamente luchar por el cupo laboral o por la ley de reparación histórica. Nuestra agenda trasciende todo eso, porque Claro. muchas de nosotras militamos en partidos políticos o no, pero hemos creado mucha conciencia social dentro de nuestra población. Y eso también hay que destacarlo, ha sido por tener referentes maravillosas como Luana Berkin y Diana Zacayán, ¿no? Que han sido dos compañeras, y nombro más a ellas específicamente porque tenían una concepción muy clara de la política, del clasismo, y eso lo ha transmitido a muchas de nosotras. Muchas veces las personas preguntaban, ¿no? A Luana, yo recuerdo, porque he sido amiga de Luana, pero ¿ustedes por qué luchan por el aborto? Y porque sabemos lo que es la violencia y la clandestinidad de acceder al sistema médico, Claro. porque acompañamos a un montón de mujeres en nuestros barrios, familiares, amigas y lo demás, a hacer un aborto de manera clandestina y todo lo que sucedía después. Y porque son parte de la lucha colectiva Exacto. también, y no Y tiene que ver con una reivindicación No individual. tiene que ver, exacto. Y porque hemos acompañado a un montón de amigas y compañeras y no solamente a hacer denuncias, sino con un abrazo, venite a casa o lo que fuese, y con tu hijo, Claro. y más quienes éramos prostitutas y compartíamos con otras mujeres que tenían un montón de pibes y sabíamos que las mataban a golpe los fiolos o sus maridos. Entonces, hay una lucha muy larga del movimiento travesti trans con otros sectores. Hemos sido abrazadas y hemos logrado también el derecho a la identidad, y esto para nosotras nos llena de orgullo a través de las Madres de Plaza de Mayo que nos han inculcado también esa lucha, o nos han hecho ver cuál era el camino del derecho a la identidad, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que en este contexto y en estos momentos es necesario un mensaje contundente hacia estos sectores, en términos internacionales, pero en términos local también, porque también nos preocupa mucho lo que estamos atravesando acá y lo que está sucediendo. Estamos ahora en estos días, vemos en los medios de comunicación cómo se está hablando de, bueno, las personas que están privadas de su libertad o que están en situación de cárcel y que son travestis o trans y no hicieron el cambio de identidad de género, no van a poder acceder más a ello. Vemos cómo quieren o cómo presentan diputados de La Libertad Avanza proyectos de ley para derogar una parte de la ley de identidad de género que tiene que ver con el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. Vemos... Yo no me acuerdo del estudio exacto, Sí. pero el estudio que mostraba como a qué edad normalmente, o el promedio de edad en que las personas trans reconocían o empezaban a... 13 años. 13 años, pero también había bastante más chicos. Sí, el tema es que en los 13 años es como un más genérico en toda Latinoamérica, Ahí pero va. sobre todo se da particularmente en Argentina y Brasil, donde las travestis asumimos nuestra identidad mucho más pequeñas que en otros países, que no sucede lo mismo con las personas trans o transexuales europeas, que sí estadísticamente incluso tienen terminados hasta sus estudios muchas veces universitarios. Claro. En Argentina se dan otros fenómenos, ¿no? Y en algunos países de Latinoamérica. Por eso, que es desde muy chicas. Desde niñas. Entonces es muy Desde injusto niñas. sacarle ese derecho, Es un derecho. a esas juventudes. Y porque niñeces. vivimos en un mundo que es adultocéntrico, donde la voz de las niñeces, sean o no trans, travestis, de cualquier niñez, parece que no tiene valor, ¿no? Claro. Todavía sigue sucediendo eso. Y esto que vos decís
más pequeñas, hay algo que para mí es muy importante también de destacar, es que entre los 11 y 18 años de edad, según uno de los últimos censos que hubo hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específicamente, las travestis ingresamos al sistema de prostitución. Entonces, el mundo en el que vivimos es un mundo completamente hipócrita. Es terrible eso. Es terrible, porque muchas de nosotras éramos niñas conviviendo en un mundo de adultos que hacían de nuestros cuerpos lo que querían. Entonces después se preguntan, ni se lo preguntan, pero si alguna persona se pregunta por qué hablan de la expectativa o probabilidad de vida de 35 años de edad, ¿cómo va a llegar un cuerpo travesti que desde la niñez es manoseado, abusado, que duerme en la calle, que yo desde niña también estuve en una esquina, pues yo siempre lo cuento, para mí la ESI, que la defiendo con uñas y dientes, pero a mí me ha tocado que la ESI sea dentro de un montón de albergues transitorios, que quienes me dijeran, ni siquiera me dijeran, me impusieran la sexualidad, fueron un montón de señores, de varones, vecinos, de esos padres, ¿no?, que van a misa y todo lo demás, que hacían de mi cuerpo lo que querían cuando yo era una niña. Entonces, eso nosotras vamos a seguir luchando, porque ese mundo sigue existiendo, eso sigue sucediendo, eso no ha cambiado. Acá, en la China, en el país que querramos hablar, eso sigue pasando. Entonces, eso a mí me preocupa y es algo que le debe preocupar a toda la sociedad. ¿Por qué interpela que una niña, ¿no? Y vemos, y nos está pasando también en estas cuestiones culturales y todo lo demás, vemos como un montón de niñas están atravesadas por el Paco y desde chiquititas las vemos subiendo y bajando coches de señores que hacen con ellas lo que quieren para que se compren una dosis de Paco. Y algunas personas ahí se escandalizan cuando es una niña cis. Pero qué desastre, qué degenerado los tipos, dónde están los padres, qué pasa con el Estado, papá. Si esa misma niña sería una travita, no pasa nada. Están ahí porque se lo buscan, les gusta. A mí me han dicho en algunas ocasiones, bueno, pero vos lo elegiste porque sí, porque eras así, porque eras maricón, esos términos, ¿no? Claro. Terrible. Necesitamos construir mucho todavía, otra nueva sociedad, ¿no? Donde realmente esta morosidad que practicamos las travestis sea derramada, ¿no? Bueno, lo del derrame no sé. Dejemos el derrame de palabra Pero que este es un tiene lindo demasiado derrame, nombre, porque es un hablamos lindo de un derrame sí, que sí, realmente nos haría mejor como sociedad, ¿no? Y te llevo ahí un poco. ¿Cómo vos te imaginás un mundo mejor? No lo pienso en términos abstractos, sino como si cerrás los ojos y pensás en un mundo mejor. ¿Cómo te imaginás ese mundo mejor? Sí, yo me imagino un mundo mejor y utópicamente voy caminando cada día hacia ese mundo mejor, ¿no? Porque si no, no, creo que mi vida no tendría mucho sentido de ser. A mí me gusta, soy muy soñadora. Pero bueno, me gusta soñar, me gusta imaginar, me gusta pensar en otro mundo, en que en algún momento va a haber otro mundo donde realmente todas las personas podamos ser felices, que ser feliz es algo, por supuesto, efímero, nadie es feliz todo el día ni todo el tiempo, pero muchas veces nosotros esos momentos, instantes de felicidad ni siquiera existen, ¿no? Y pensaba temprano, ¿no? Y esto tiene que ver con esos mundos que yo fantaseo. Pensaba algo muy que no sé si es cotidiano, pero me está atravesando en los circuitos laborales en el que estoy. Escuchaba en una charla con compañeras, como todas a sus 20 y pico de años, no sé, contaban que habían viajado a Holanda o a España y conocían y qué sé yo. Y yo decía, qué tarde siempre es todo para algunas de nosotras, ¿no? Para las travestis que también sobrevivimos, porque pensaba, quizás, no sé, no en este momento, pero quizás en algún momento que ya accedí a trabajar y todo, podría hacer un viaje, pero ya no me da el cuerpo, porque mi cuerpo tiene silicona, porque no es lo mismo tener 44 que tener 20, ¿no? Todo lo que me han hecho perder, no lo he perdido, todo lo que la sociedad me hizo perder. Desde eso, que es algo que puede ser banal, que para mí no lo es, porque tiene que ver con el disfrute, con conocer otras culturas y todo lo demás, hasta un cumpleaños, ¿no? Yo nunca, o hasta un grupo, mirar las cosas que una va reflexionando. De todo mi transitar por la escuela primaria, que fui siempre al mismo colegio, en el mismo barrio y todo lo demás, encuentro en Facebook mirando un grupo de ex alumnos de la escuela número 27,
del cual están todos mis compañeros y compañeras y yo no estoy y nunca nadie me invitó y se juntan todos los años y hacen la cena anual y todo lo demás y yo no existo. Y me ven cuando paso por el barrio, ¿no? La exclusión eterna y sistemática. Me la hacían sentir desde la niñez, cuando me decían mariquita y me pegaban y no pude ir al baño en toda la primaria porque me bajaban los pantalones y todo lo demás, hasta hoy que tengo 44 años de edad, y eso me ha marcado mi vida. Entonces yo sueño con otro mundo, con un mundo donde esto no pase, con un mundo donde la gente no muera de hambre, con un mundo donde realmente no suceda lo que está sucediendo como vemos todos los días y a mí sí me interpela y me interesa y es parte de mi cotidiano lo que está sucediendo con el pueblo palestino, con un mundo donde no haya hambrunas. Yo sueño con ese mundo. No sé si va a llegar realmente, porque es tanto el odio, la avaricia, el individualismo, el poder en unas manos de unos pocos, que yo no sé en qué vamos a terminar como sociedad, pero en el camino que estamos yendo, y yo creo que vamos a la destrucción total de la humanidad, porque no sé cuánto más vamos a aguantar como mundo, como planeta, como sociedad, cuánto va a aguantar el planeta también lo que le están haciendo, ¿no? Entonces son muchas las cosas que me atraviesan pensando en un mundo mejor, porque realmente me encantaría, porque tengo sobrinos, pero por más que no los tuviese, tiene que ver con la sociedad a la que aspiramos, o por lo menos yo aspiro, ¿no? Y espero que esto se pueda lograr, porque al paso que vamos es todo muy hostil. Yo creo que estamos viviendo contextos muy hostiles, pero yo creo que la hostilidad también viene arrastrándose de siglos. Claro. Siglos. Porque ahora quizás vemos cosas que antes eran más difíciles de ver o de enterarse porque no estaban las herramientas tecnológicas que hoy están, y hoy ponemos, no sé, algún canal y vemos qué está pasando en Palestina, podemos ver qué pasa en Haití en el momento. Esto antes no sucedía, pero sucedían otras cosas. Total. Siempre han sucedido, no son fenómenos nuevos, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, me interesa que lo pensemos juntas, porque tiene que ver con esto de Milei como un fenómeno de mayorías silenciosas, ¿no? Como una idea, y yo creo que la figura de Milei lo caracteriza bien, de una persona que no entró bien en el tipo ideal. O sea, el tipo ideal en el marco de las elecciones era Massa, que era el funcionario profesional con su familia perfecta, que se preparó toda la vida para eso. Y Milei ni tiene una familia perfecta, ni tiene hijos, ni tiene esposa, ni claramente entró en lo que tenía que ser como varón, ni es ese varón alto, ojos claros, rubio que él pretende ser. Y yo siento que es un fenómeno de los libertarios que muchos fueron muy excluidos. Se les nota que sufrieron mucho bullying en la escuela, se les nota que no se adaptaron bien a lo que tenían que ser. Y sin embargo, la reacción ante eso es ensalzar y enaltecer esa figura que no son. Y eso a mí me rompe un poco la cabeza, porque digo, ¿qué onda con esto? Porque yo empatizo con esa marginalización, pero a la vez tu conclusión es mucho más violenta que constructiva. Sí, totalmente. Yo creo que en el caso de este tipo de personaje hay un gran resentimiento social, y yo creo que eso también ha convencido a muchísimas personas entre la batalla cultural, ¿no? Que se viene dando hace muchos, muchos años, el hartazgo también de un montón de otras cuestiones, los discursos de odio, son discursos de odio que veníamos escuchando cada vez con más profundidad y más frecuentemente, específicamente con los feminismos. Había mucha gente que obviamente le molestaba muchísimo que estemos en las calles luchando por el aborto, que estemos, que las personas LGTBI estemos en la agenda del Estado como estábamos. No, que las mujeres no quieran ser madres. Que las mujeres no quieran ser madres, que haya una traba en la TV pública conduciendo un noticiero, cosas que no venían pasando, ¿no? Yo creo que este personaje, o todos estos personajes, fueron también haciendo un estudio de campo de todo lo que socialmente venía como haciendo ruido, o a la gente le venía molestando, y ese fue su discurso, porque claramente llegó un personaje al poder que no es
lo políticamente correcto que se hubiera esperado. Un tipo que gritaba en las cámaras y que insultaba con dichos misóginos, homofóbicos, transfóbicos y todo lo demás, que hablaba de la casta y de todo esto. Y sí, claro, la gente venía cansada, la realidad es esa, veníamos de una gestión que no ha sido buena, la de Alberto Fernández, donde económicamente, al lado de lo que estamos ahora, bueno, una podría decir, sí, la verdad yo estaba mejor, pero tampoco no era wow. Veníamos también de otra gestión que había sido el macrismo, que también había sido otro de esos. O sea, veníamos arrastrando muchos años de mucho desastre económico, y esto yo creo que encajó perfecto en un momento social donde la gente estaba completamente harta y cabió justo, ¿no? Esto de, bueno, lo primero que hicieron, obviamente, desmantelar y desarmar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, cerrar el Ministerio de las Mujeres, hablar ahora de, y ahora escuché estos días también a este personaje Adorni, con las cuestiones del empleo, tiró directas, muy directas, específicas sobre el cupo laboral travesti trans, todas esas cosas que no eran nuevas, porque también se generaron cuando dimos los debates por estos proyectos de ley, en los medios de comunicación socialmente se instalaba esto de porque hay que darle trabajo a las travestis, porque hay que subsidiar esto y aquello, por qué sí a las travestis y no, porque esto es una comparación que la siguen haciendo, y no a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, vino este modelo con este discurso y encajó perfecto. Encajó perfecto. Yo creo que tiene que ver con eso. Por eso la gente también, hasta el momento, yo siento que está bastante complacida, digamos, porque también hay que decir que este señor, Milei y todo su gobierno y sus aliados, y están haciendo lo que cumplieron. Dijeron, vamos contra la agenda feminista y vinieron con todo. O sea, no titubearon, no dudaron, no les importa absolutamente las consecuencias, porque tampoco las hay que decirlo, porque ahí también hay algo que a mí me hace ruido en lo personal, porque momentáneamente y hace muchos años no milito partidariamente en ningún lado, entonces estoy un poco alejada de ese mundo y hay cosas que no comprendo, por qué las movilizaciones son tan pequeñas, por qué hay tantos sectores que están tan callados o no movilizan, por decirlo de alguna manera, en otros contextos sí movilizaban, como sindicatos y partidos políticos también, por qué este discurso sigue avanzando, estas políticas siguen avanzando y del otro lado no hay un freno, ¿no? Yo me hago todas esas preguntas todos los días porque también, por más que predique la amorosidad en términos con mi comunidad travesti y trans, hay una indignación que la tenemos acá en el medio del pecho, ¿no? También la angustia está, el dolor está, el miedo no sé, porque también es una cosa que las travestis nos han también. No es que no tengamos miedos, pero hay algunos miedos que a nosotras ya nos resbalan, por decir de alguna manera, ¿viste? Sí, siempre hemos sobrevivido de alguna manera o de la otra. Claro. Vos hablás con las compañeras y te dicen, y bueno, que también a mí me preocupa esa contestación, ¿viste? Me preocupa mucho, porque un poco es un paralelismo con esta gente que viaja 20 horas y le suben el boleto el triple y te contesta, y bueno, me estoy acostumbrando. También en nuestra comunidad se da eso, porque por ser travesti o trans no quiere decir que seamos la revolución total, ni nada por el estilo. Entonces escucho a las compañeras, bueno, pero si igual en otro contexto, o antes nos llevaban presas, o esto, o aquello, no toman dimensión de lo que significa la quita de derechos. Y la quita de derechos, ¿no? Que en este caso también son específicos hacia las personas travestis y trans, es una quita de derechos hacia toda la sociedad, ¿no? Y eso a mí me preocupa en lo colectivo como personas travestis y trans, pero me preocupa también socialmente, y volvemos como un poquito al punto de antes, como
otros sectores no se hacen carne de esta quita de derechos, porque hoy van a venir por los derechos de las trabas, de las mujeres, de las diversidades, después no, ahora mismo de los trabajadores y trabajadoras, De mañana. los jubilados. Por eso, exacto. Entonces eso a mí me inquieta. Claro. La verdad, me inquieta y me inquieta mucho la no respuesta de los sectores que están más organizados políticamente y partidariamente organizados. Por supuesto, hay algunos sectores que están siempre en la calle, que nosotras los vemos, porque una tampoco no es tonta, que son los sectores de izquierda, que sabemos que siempre están poniendo el cuerpo, pero hay otros sectores que no los vemos, ¿no? Que hacen silencio. Y eso es preocupante. Es preocupante. Hemos abierto un montón de puertas. Oh. No sé si querés hacer una suerte o una especie de conclusión, de cierre. Pensá que la gente ve esto el domingo. Ay, un domingo. Un domingo, una hora complicada. Sí, viste que los domingos. Los domingos son difíciles. Los domingos son difíciles. Algunas personas nos pinta muy la reflexión. Es la idea del espacio. Vamos a Claro. reflexionar en conjunto para que no sea tan, Para que no tan sea solitario. Es tan solitaria la reflexión, que está buena la reflexión solitaria, pero colectiva también es hermosa. A mí me gusta mucho la reflexión sí. colectiva. Nos despeja de muchas dudas, porque a veces también nos pasa en esto, ¿no? Nos En enseña. Claro, nos enseña, pero aparte estamos en una vorágine de la individualidad que nos quieren arrastrar todo el tiempo. Bueno, también reflexionemos en soledad. No, yo quiero reflexionar con un otro, con una otra, con otros. Y eso es también lo que quieren evitar, que reflexionemos colectivamente, porque saben que de la reflexión colectiva nace la organización. Y también prevalece el sentido común en el sentido humano, ¿no? Exacto. Vos decís, pero pará, ¿cómo puede ser que están con el no hay plata, pero le pagan a los bonistas, pero a los jubilados los ajustan? Como unís las piezas y decís, me están cagando. Y sí, te están cagando. No, se están cagando, te están cagando, por supuesto, porque no hay plata para unas cosas, pero hay plata para otras. Está Toto Caputo de nuevo pidiéndole un préstamo al FMI, chicos, no es tan difícil. No. O sea, hace 2 más 2 es 4. Qué poca Listo. memoria, ¿no? No fue hace tanto. No, eso a mí también es algo que me hace pensar mucho, digo, como sociedad, como país, pero como sociedad, porque vemos que esos modelos se dan en todos los países. La memoria a corto plazo que tenemos, porque quienes venimos de los 90, yo soy de los 90, he vivido los 2000, los 2001 y los años posteriores, han sido terribles esos años, realmente han sido terribles, de mucho hambre, de mucho empobrecimiento, de mucha tristeza, y cómo nuevamente apostamos a un modelo que es similar, no sé si es igual, pero que es muy similar al de los 90. A mí eso me preocupa, ¿no? Digo, ¿cómo no aprendemos de todos los golpes que nos dan en la vida? Y Total. ahí invito a todas las personas, che, lean un poco a las trabas. Las trabas vamos aprendiendo y por eso también nos fortalecemos y vamos sobreviviendo, porque aprendemos de tantos golpes. Vos tenés que aprender. Bueno, parece que socialmente todo el tiempo vamos retrocediendo, no aprendemos, hay nuevas generaciones. Yo entiendo lo de las nuevas generaciones. Para mí es muy importante igual la historicidad, la historia. Claro. O sea, hay que volver a repetir las cosas muchas veces. A veces parece que es todo reiterativo y bueno, debe ser reiterativo. Porque no puede ser que mis sobrinas, no sé, nombro a mis sobrinas porque tienen la edad 18, 19, 20 años, en su escuela y en sus espacios y con sus amigos, amigas y compañeros, porque me ha tocado compartir asados donde compañeritos de 17 años de mis sobrinos estaban muy contentos con que iban a poder comprar dólares, etcétera, etcétera, y no tienen ni siquiera, o viven con piso de tierra, pero su intención y su anhelo era comprar dólares, bitcoins, decían así, yo eso no entendía nada, y iban Sí, a el votar aspiracional era ese. Exacto, e iban a votar a Milei con esa idea, y hoy no tienen ni siquiera para comprarse una zapatilla y sus padres no están pudiendo ni siquiera llenar la olla. Entonces me parece que es muy importante la memoria activa. No tenemos que olvidarnos nunca de la memoria activa. Las travestis reivindicamos mucho el tema de la memoria. La memoria, todo el tiempo, recordar, reivindicar, saber de dónde venimos,
dónde estamos, hacia dónde vamos, si no, no hay manera, ¿no? Entonces me parece que eso es súper importante. Yo creo que con eso quiero cerrar este domingo o este episodio y este momento, ¿no? Con la memoria, es importantísimo, no tenemos que olvidarnos nunca de dónde venimos, nadie, ninguna de las personas. Y me parece que hay algo que yo soy muy insistente siempre con la transmisión de saberes, ¿no? Y también el individualismo nos va llevando a los saberes como se ha mercantilizado, una mercancía. Entonces lo que yo sé, bueno, lo voy a dejar para escribir un libro, para esto, para aquello, y para que se convierta en una mercancía, en algo que tenga un precio. Bueno, sí, hay cosas que necesitamos organizarnos, se necesita dinero, pero también hay que colectivizar los saberes. Es importante colectivizar. Para mí eso tiene que ver con un mundo posible, otro tipo de mundo. El mundo que a mí me gustaría sería ese mundo, ¿no? Un mundo de saberes colectivos, un mundo donde realmente la memoria sea lo primordial, donde podamos ser libres, donde nos respetemos, inclusive con las diferencias, porque diferencias tenemos todas las personas, por supuesto, menos con los fachos, ahí yo no tengo respeto, mi límite son los fachos, no lo puedo controlar, es algo que me... Es un buen límite. Claro, es un buen límite. Hay que tener límites. Hay que Son tener importantes los límites también, porque si no entramos en una romantización de todo y Total. no. O sea, hay límites. Hasta acá. Obvio. ¿Viste? Cuando el otro te quiere destruir, está Cuando bien marcar un límite. el otro te quiere destruir, acá se terminó la conversación y bueno, veremos otras estrategias para continuar con esto. Pero yo quiero terminar con esto, con la memoria, porque para nosotros la memoria travesti y trans es muy importante, la reivindicamos mucho y creemos que debe ser así en toda la sociedad. Y esto de la memoria me vuelve a traer nuevamente a las madres y a las abuelas, ¿no? Para nosotras la memoria es tan importante como ha sido para ellas para seguir caminando, ¿no? Creyendo, caminando, soñando. Bueno, vamos por ese camino. Muchas gracias, Flor. Gracias Fue a vos, hermoso. Agradezco también a la Rosa Luxemburgo por habilitar este espacio y nos vemos un próximo domingo. Gracias. Chao, chao.